Le voy a dar el paso a Edurne Gastón, quien desde la Asociación Española de Comunicación Científica va a exponer qué hemos hecho en CONCISE y cómo hemos involucrado a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Edurne, por el magnífico trabajo que has realizado durante todos estos años y adelante con la presentación. En los próximos minutos vamos a ver cómo se involucró a la ciudadanía y estará al frente Edurne Gastón. Adelante. Pues gracias, Carolina, y comparto un poco este sentimiento de que hoy, pues bueno, estamos todos muy contentos y para nosotros pues es un día importante y bueno, agradeceros el viaje, pues tanto a los miembros del consorcio como también a las personas que se han interesado. La verdad que a lo largo de 2 años pues han sido muchas las personas con las que hemos ido hablando y en todos los sitios donde hemos podido presentar y diseminar nuestro proyecto, pues ha sido una maravilla la acogida, así que gracias por eso también. Como ha dicho Carolina, soy Edurne, hablo en nombre de la Asociación Española de Comunicación Científica y mi idea en esta breve presentación es un poco daros unas pinceladas de cómo hicimos ese reclutamiento de personas para las consultas. ¿Se ve bien, verdad? Sí, perfecto. Vale. Bueno, lo que os voy a contar ahora, pues de alguna manera es un resumen de lo que hicimos en España, pero aplica a la mayoría de los países. Es verdad que, bueno, pues cada país tuvo sus especificidades, pero de alguna manera intento recoger las cosas que han sido comunes. Como ha comentado antes Carolina, la consulta se hizo en 5 países, en Italia, en Polonia, en Eslovaquia, en España y finalmente en Portugal. Para quienes quizás no hayan seguido tanto el proyecto hasta ahora, pues deciros brevemente que las consultas eran reuniones de personas, reuníamos a 100 personas en cada país a lo largo de un día en mesas de debate. Organizamos a los ciudadanos en mesas de debate de 8 o 10 personas y les pedimos a lo largo del día que debatieran en torno a 4 temas. El cambio climático, vacunas, el uso de medicinas alternativas y complementarias y los organismos genéticamente modificados. No, el debate no versaba tanto en torno a las propias temáticas, sino más bien aspectos relacionados con la comunicación científica de estos asuntos. Bueno, son asuntos que socialmente hay cierta controversia, entonces queríamos saber un poco, pues por una parte, qué fuentes utiliza la ciudadanía, cuáles son sus actitudes ante estos temas y cuáles son los factores que influyen su toma de decisiones y sus actitudes. Para eso, como hemos dicho, pues bueno, nuestra piedra angular eran los ciudadanos y había que reclutar a los ciudadanos. Entonces, bueno, digamos que esta parte del proyecto pues presentaba ciertos retos, ¿no? Por una parte, pues necesitábamos que la muestra que cogíamos en cada país fuera representativa, no tanto en términos estadísticos, pero sí que fuera lo suficientemente diversa como para recoger las opiniones que tenemos en cada país. Entonces, bueno, establecimos 4 criterios principales para la selección, que eran el género, la edad, el nivel de estudios y la procedencia, si las personas venían de entornos urbanos o de entornos rurales. También prestamos atención, aunque no eran los principales criterios de selección, pero bueno, pues a personas con discapacidad, a personas que procedían de minorías. También estas partes se tuvieron en cuenta. Otro hándicap un poco que teníamos a la hora de reclutar era que la comisión no nos permitía remunerar económicamente la participación de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues tuvimos que organizar un poco, aunque los gastos sí que estaban pagados, digamos que a los ciudadanos no les costaba asistir, pero bueno, no los podíamos compensar económicamente. Entonces, bueno, sí que a la hora de diseñar las consultas y también el reclutamiento, pues bueno, era un aspecto al que teníamos que prestar atención, ¿no? Cómo hacer para que esa experiencia fuera lo más agradable posible para los ciudadanos y que, bueno, cuidarlos de alguna manera. Y finalmente, bueno, pues también por temas de protección de datos y por requerimientos que teníamos con la comisión, tuvimos que optar por un registro centralizado de los 5 países. Entonces, eso de alguna manera nos obligó a que el registro fuera online.
establecimos un formulario que se centralizó en la Universidad de Valencia como coordinadores, lo pudimos traducir a los 5 idiomas, pero sí que, digamos, ahí también había una barrera que la gente tenía que inscribirse online. Bueno, con todo esto, pues bueno, empezamos a articular un poco nuestra estrategia de reclutamiento y los mensajes que queríamos hacer llegar a la ciudadanía. Aquí os pongo un ejemplo de lo que fue en España, pero como he dicho, pues fue muy parecido en todos los países. En cada país buscábamos 100 personas. Había 3 condiciones que tenían que cumplir los ciudadanos: tenían que ser mayores de edad, tenían que ser capaces de entender y hablar el idioma, pues esto está relacionado con la naturaleza propia de la consulta. A lo largo del día pues tenían que escuchar a otras personas y hablar, y también era necesario que vivieran en ese país. No era importante que tuvieran conocimiento previo sobre las temáticas, y en esto insistimos mucho porque, bueno, hay gente que de alguna manera bueno, sabe más tiene más cultura científica o sabe más sobre temas científicos, y gente que menos, y nos interesaba atraer a toda la gente. Entonces, insistimos mucho en el hecho de que no era necesario que nadie se sintiera asustado, ¿no? por ese hecho de que fuéramos a debatir temas científicos. Y finalmente, bueno, el hecho de que, aunque no los compensáramos económicamente, pues era un viaje, digamos, que no les iba a suponer ningún gasto para ellos. Nosotros cubríamos desde el momento que salían de casa hasta que volvían. La elección de los canales pues varió un poquito en función de cada país. Sí que es verdad que, bueno, cada uno, pues conociendo un poco las características de lo que pasa en cada país, pues eligió unas vías u otras. Algunos más fueron más hacia redes sociales y, digamos, en entornos más digitales. Otros tuvieron que sustentarse bastante más en el papel y en reuniones físicas con las personas. Bueno, fue un poco multicanal y cada país eligió cómo hacerlo. En España, pues bueno, hicimos un esfuerzo muy centrado en redes sociales y en lanzamientos de notas de prensa. Fue un esfuerzo coordinado totalmente entre los cuatro socios. Y bueno, sí que vimos de alguna manera, ¿no?, que ese efecto multiplicador que tienen las redes sociales pues se veía registrado se veía reflejado en el proceso de registro, y que clarísimamente la presencia en medios pues tuvo también un efecto muy positivo sobre el registro. No pudimos trazar todas las inscripciones, porque bueno, hubo gente que directamente accedió al formulario, o tal vez también porque venían pues a través de aplicaciones de mensajería, pero bueno, las personas que pudimos trazarlas, pues sí que vimos, ¿no?, que había una gran parte que venían a través de anuncios o noticias en la prensa, y otra parte, obviamente, a través de nuestras páginas web y las redes sociales. El reclutamiento pues duró en España unos 2 meses, un poco más largo, entre 2 y 3 meses, y no fue lineal. Obviamente, bueno, pues al principio fue como muy general, y conforme se iba inscribiendo la gente, pues fuimos pasando de un reclutamiento muy abierto a un reclutamiento más quirúrgico, ¿no?, viendo qué perfiles eran los que nos hacían falta y dónde hacía falta insistir, y también adaptar un poco la estrategia, porque no todos los grupos podíamos llegar de la misma manera, ¿no? En general, la respuesta, ahí veis los datos, la respuesta de la ciudadanía española pues fue una maravilla, y para nosotros pues una alegría. Tuvimos más de 1000 inscripciones, o más de 1000 personas interesadas en asistir, y recuerdo que solo había sitio para 100. Bueno, más de 1000 personas iniciaron el proceso de inscripción, acabaron cerrándolo casi 700, corrijo. Y bueno, y en ese proceso, pues lo que os digo, ¿no?, fue un poco como ir y venir, ver un poco qué hacía falta, dónde hacía falta insistir. No tengo mucho tiempo para meterme en detalle, pero bueno, sí en general pues podríamos decir, ¿no?, que cumplimos los criterios más o menos en los márgenes que queríamos movernos, pues fue relativamente satisfactorio. Fue muy fácil reclutar a mujeres, fue fácil reclutar a personas entre 40 y 60 años, y fue muy fácil también reclutar a personas con niveles de estudios pues graduados o superiores, ¿no? Y por el contrario, pues bueno, las personas muy mayores fue difícil llegar a ellas. Bueno, pues por razones en algunos casos obvias. También estaba la dificultad que tenían que viajar a Valencia y tal, pero bueno, en general pues quedamos contentos con
con la selección de nuestra muestra y sobre todo, ¿no?, con esa respuesta que habíamos tenido, esas muestras de interés que habíamos recibido por parte de la ciudadanía. Poco más por mi parte, deciros que el estándar de las publicaciones, de las consultas está publicado. Hemos preparado, la Universidad de Valencia ha editado un libro en el que recogemos un poco cómo han sido los detalles de la organización y la ejecución de cada una de esas consultas, como digo, con sus generalidades y sus especificidades también, ¿no? Un poco con la intención y con la esperanza de que esto pueda servir para bueno, pues para inspirar a otros países y para repetir la práctica, que sirva un poco como guías de recomendación. Y esto es todo. Tuve la suerte de poder participar o asistir a todas las consultas bueno, y fue pues muy bonito y muy enriquecedor, ¿no? En la de España, por supuesto, pues porque bueno, pues pude seguirla con más detalle. En otros países pues tal vez no tanto, porque no hablaba todos los idiomas, pero bueno, también bueno, fue interesante, ¿no? En aquellos países donde no podía entender lo que se hablaba y no podía seguir las conversaciones, pues ver un poco, ¿no?, otros lenguajes no verbales que se manifestaban. Muy satisfactorio, como digo, yo creo que la ciudadanía en general muy contenta, muy agradecida también por darles voz, por dedicarles tiempo, por hacerles sentir que lo que dicen ellos es importante, que es esencial entender a la ciudadanía para que podamos mejorar todos juntos, y yo creo que bueno, ese esfuerzo conjunto pues ha sido un éxito. Así que eso es todo. Espero que más o menos os hagáis una idea de cómo fue el reclutamiento y nada más. Si queréis consultar ya más en detalle resultados o cómo son partes específicas del proyecto, pues bueno, ahí tenéis los enlaces que irán apareciendo a lo largo de las diferentes presentaciones. Y eso es todo por mi parte. Eskerrik asko, gracias a todos por el tiempo.